Yo tuve la suerte, iba a decir que no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la mesa de debate semanal que hacemos con diferentes jóvenes, con los dos grandes jóvenes de, bueno, no sé si Cayo es de izquierda o no, mexicanista, Cayo de Hacha, señor de Hacha, Poncho Gutiérrez, gracias por estar aquí, y los dos jóvenes representantes del PRIAN, Miguel de Samaniego y Daniel Muñoz, gracias por estar acá, gracias, bienvenidos. A ver, Hugo López-Gatell, representante de México ante la OMS, vas, Cayo. Ha causado mucha controversia el nombramiento del doctor Hugo López-Gatell. Durante mucho tiempo la clase política fue muy mal agradecida y en general le debemos una disculpa a todos al doctor Hugo López-Gatell y les pido a ustedes un aplauso y un reconocimiento al trabajo que hizo el doctor Hugo López-Gatell. ¿Es en serio? A mí no me esto? da Qué vergüenza. pena ajena me da, Doctor Hugo López-Gatell, muchas gracias por salvarnos la vida a todos. Y bueno, es una pandemia, la verdad es que nadie sabía nada de lo que estaba pasando. No, pero salir a decir que no uses el cubrebocas y que no pasa nada ver, y que a ver, no ¿cómo pasa crees? nada No, y que las cosas van a estar... No, es que ya está, no es atípica la aquí, patético, ridículo y vergonzoso. Me queda claro que no es atípica el Hay producción. Sales a decir que arriba López Gatell. Hay producción, pero no es latino. Esta no es la mesa de latinos. Por favor. Se parece a Loret, Julián, pero esto no es latinos, perdón. El doctor Hugo López-Gatell, oye, me interesa mucho desmentir eso. Nunca dijo que no servía el cubrebocas. Déjame lo cito. Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. El cubrebocas no cura el COVID, no se confundan. Lo que decía el doctor Hugo López-Gatell. Sí, pero lo que decía el doctor Hugo López-Gatell es una falsa sensación. Tiene fuerza moral y no es que contagio. es verdad. El presidente es verdad. Entonces es un ser que no puede contagiar. No, porque lo que dice es la fuerza es moral, no de contagio. Es que transparentemente claro. Pero creo que sí lo entiende. Qué barbaridad. Es muy obvio. Qué barbaridad. Perdón. A ver, pero no puedo terminar mi intervención, por favor. Ahora con el nombramiento creo que la presidenta Sheinbaum reivindica, dijo la presidenta hoy en la mañana, al doctor Hugo López-Gatell. A ver, entendamos que esto fue una pandemia. Sí. Nadie sabía cómo funcionaba. No hay un solo país en el mundo donde no haya muerto más gente y México no es la tasa ni de cerca más grande de muertes en el mundo. Es muy importante que entendamos que la gente se iba a morir de todos modos porque somos el país con mayor obesidad del mundo. Es verdad. Aunque les moleste, somos el país con mayor obesidad. Cuadros metabólicos, diabetes, nos fue bien comparado como nos pudo ir. Y claro que hubo pequeños errores del doctor Hugo López-Gatell. Pequeños no nos equivocamos, pero ninguno de los que están diciendo no, muertes de excedente de la tasa de mortalidad. El COVID nos causó 600,000 muertes, no Hugo López-Gatell, no manches, no se confunda. A ver, ayer hablábamos en el noticiero sobre lo que representaba la AIFA, que simbolizaba un ejemplo muy bonito de cómo en lugar de criticar lo criticable, estaban perdiendo el tiempo, que la torre se está cayendo, que las tlayudas, que el cerro atravesado, perdiendo el tiempo en lugar de criticar que no hay transporte para allá. Hugo López-Gatell es otro ejemplo de cómo se pierde el tiempo criticando cosas que me parecen banales. Yo tuve la suerte de meterme al pleito político público cuando empecé a ir en plena cuarentena, agarré mi acreditación e hice una pregunta muy tonta. Fue la primera vez que me funaron, que pregunté de manera muy mal formulada que cuántos millones de mexicanos se calculaba que moriría. Le pregunté al doctor Gatell, ¿cuántos se calcula que van a morir? ¿Decenas, miles, cientos o millones? Díganos para tranquilizar a la gente. Lo formulé muy mal. Lo que pasaba es que 2 días antes, en cierto noticiero de un señor que habla así en imagen, insinuaron que iban a morir 7 millones de mexicanos porque para entonces la OMS decía que de cada 10 personas 7 se iban a enfermar de COVID y que la tasa de contagio y eso. Y muy irresponsablemente insinuaron que morirían 7 millones, o sea, dije que cada 7 y que de ahí se reducía casos ambulatorios, hospital, terapia intensiva. Técnicamente insinuaron, no declararon. Entonces les estás atribuyendo algo que no dijeron. No, podemos buscar ese video. Yo tenía una sección en Milenio y fui a desmentir y dije, ayer en un noticiero dijeron que según unas cuentas muy tramposamente, las cifras de que la OMS estimaba, de manera muy irresponsable, insinuaron así que morirían pánico alrededor 7 millones de mexicanos, lo cual me pareció sumamente irresponsable. Y yo le pregunté muy mal a Gatell que por favor desmintiera eso. ¿No? Sí, y no se atrevió a decir, ¿sabes qué? Depende de... Obviamente me dio la norma, yo quedé como un menso y fue la primera vez que me funaron. Pero durante, yo creo que 3 meses seguidos, fui a todas las vespertinas de Gatell y yo intentaba entender. Y ahí fue cuando dije, yo entiendo que una cosa es que hay un golpeteo en los medios y es joder al gobierno, todos lo hicimos, pero me parecía irresponsable lo que
yo estaba viendo, lo que escuchaba en la conferencia de Gatell, lo que entendía de los números, de las estadísticas y lo que tergiversaban en los medios de comunicación cuando la gente tenía miedo, cuando había personas en cierta televisora llamando a que no le hicieran caso a Gatell y que salieran a trabajar porque no pasaba nada, y luego decían que el doctor Muerte mató a no sé cuántos, cuando, güey, tú le dijiste a la gente que saliera a trabajar. Y esa misma televisora es la que hoy dice que el doctor Muerte. Y te doy un ejemplo hermoso, que Gatell siempre habló del famoso modelo Centinela. No me acuerdo muy bien de la estadística exacta, pero él decía, güey, esta enfermedad se contagia tan rápido, el mundo no sabe qué hacer. Él agarraba los datos que la OMS ese día publicaba, decía, hasta ahorita calculamos que tantas personas se van a contagiar, tanto todo eso. Gatell no cambiaba las cifras, proyectaba las cifras que la OMS iba cambiando día con día. Todo el mundo tiene los mismos memes de que sus autoridades de salud en todo el mundo hacen memes. Los López-Gatell de todo el mundo. Los López-Gatell de todo el mundo tienen memes en donde dicen, según esta persona, Australia, Rusia, la siguiente semana es el pico de la pandemia. Los López-Gatell existen en todo el mundo porque la OMS le dijo lo mismo a todos. Perdóname, para terminar lo del modelo Centinela, es que este tema me encanta mucho. Gatell decía, no podemos medir cuántos casos estimados hay y todo. Con el modelo Centinela se estima que si hay 10 personas confirmadas en esta muestra de 100, suponemos que de cada uno, es decir, por cada persona confirmada se estima que hay 6 más, ¿no? O sea, multiplicarlo por 6. Así lo dijo durante semanas. Un día lo entrevista el Washington Post o el Wall Street, no me acuerdo quién. Gatell dijo lo mismo. Salieron los Calderones y salieron todos los tuiteros de siempre, los Chumeles, los Lorets, a decir... Logran hacer confesar a Gatell que no son 10,000 casos, son 60,000. Un medio extranjero acorrala a Gatell y el asesino confiesa que son 60,000. Hay que dije, güey, qué irresponsable. Hay un detalle muy importante con el modelo Centinela, Poncho. ¿Cómo? El modelo Centinela depende de que tú estés investigando y haciendo estadísticas locales para los casos. Eso se mandan a la OMS y la OMS manda un estimado de regreso, cosa que no se hizo en México. Entonces, todo este argumento que diste, pues en realidad no sirve y no funciona porque México no hizo su tarea y no mandó los datos. Pero el argumento es que se tergiversaba desde los medios de comunicación las declaraciones diarias de López. Pero si México no hizo lo que tenía que hacer referente a eso. A ver, yo primero quiero agregar 2 cosas. Primero, ¿la pandemia fue desastrosa? Sí. Cientos de miles de personas perdieron la vida y creo que por respeto a toda esa gente que perdió la vida, no podemos decir que Hugo López-Gatell es un héroe, disculpa. ¿Por qué no? Porque me parece a mí que fue muy irresponsable. ¿Es un asesino por la pandemia? No, por supuesto que no. Tampoco estoy diciendo eso. O sea, tampoco pongas palabras. Bueno, pero haber salido... Perdón. Yo tampoco dije nunca que era el doctor Muerte. Pero Samaniego, haber dado la cara al coser huyó. Es lo que voy a decir. De entrada ustedes dicen, puta, todos los secretarios de salud de todos los países son héroes. Pues no, López-Gatell no era secretario de salud. ¿Dónde está? Los voceros de la Comisión. Pero estamos hablando de Gatell. Qué barbaridad ese tema. Pero los voceros de salud de todos los gobiernos, porque no siempre fueron los secretarios. En Estados Unidos fue Anthony Fauci, por ejemplo, que no era secretario de salud. Del desastre que dejaron López-Gatell y Jorge Alcocer al frente de la Secretaría de la Subsecretaría. Quiero que hagan el argumento de por qué es que este exceso de muertes son responsabilidades de Gatell. O sea, ¿por qué es que el excedente que decías que eran 600,000, no tengo el dato preciso? ¿Por qué es que son responsabilidad precisa de Gatell? Porque el gobierno es responsable de las políticas públicas y las consecuencias que conllevan. Si le atribuyen ustedes las muertes del crimen organizado durante la guerra contra el narcotráfico a Felipe Calderón, de la misma manera se le tienen que atribuir... Una pandemia, por el amor de Dios. No, estás hablando de un fenómeno que supera en fuerza y en capacidad. Por ejemplo, en un escenario genera Felipe Calderón una guerra que no se puede detonar y aquí un poco sería entonces hacer la comparación y decir que AMLO empezó la pandemia. Sí, que yo creo que un poco el argumento es eso, ¿no? O sea, en el fondo... Un poco piensan que fueron los comunistas de Morena, que castrochavistas que hicieron... Como el partido comunista de China. No permitamos que esto se vuelva un circo a los que de pronto se acostumbra la gente, cierto grupo de personas. Esta no es la mañanera. No le digas así, aquí no le digas así a la audiencia de Atípica. A ellos me los respetas. Aquí no vamos a venir a decir mentiras como las que dice la presidenta de México desde octubre del 2024 diciendo 11 veces en 11 mañaneras distintas que ya se va a acabar el problema de la falta de medicamentos en los hospitales. A ver,
si no es atribuible el tema directo a López-Gatell por la cantidad de muertes, eso es lógico y, a ver, nadie está diciendo eso. Miguel de Samaniego rectifica y no estoy rectificando porque nunca dije lo contrario, pero sí estoy diciendo que existe cierta corresponsabilidad del gobierno federal cuando tienes un presidente que sale y dice: no pasa nada, y sale con unos escapularios a decir: no se preocupen, no va a pasar nada. Perdón, fue un problema monumental. Se puso en las manos de Dios como todos los mexicanos. Hermano, pero salió a decir no sé si a ti te da veces. risa Por supuesto que no, yo soy muy católico, a diferencia de ti, entonces, seguramente. ¿por qué te burlas del presidente y sus escapularios? No entiendo porque eso. ¿Qué te da risa? ¿Es chistoso Dios? No, es que quiero entender. Estoy diciendo que es gravísimo el hecho. Estoy diciendo que es gravísimo el hecho de que el jefe del Estado mexicano, salga y diga que no usen cubrebocas. No, pero no dijo eso. Y que no se preocupen, que todo va a estar bien. Samaniego, te reto, por favor, y espero que vengas con el chaleco de Morena la próxima vez. A que en redes no me pongas el video. Y te dio miedo venir a que en redes me pongas el video donde Andrés Manuel López Obrador dice que no usen cubrebocas. Están de testigos. El señor sale sin cubrebocas. Pero ¿dónde dice que no lo usen? Pues eso va a dar la conferencia presidencial, por favor. Y viaja sin cubrebocas. Entre las muchas frases que se le atribuyen a AMLO y que durante siglos se seguirán repitiendo entre la oposición y los conservadores, que el par de zapatos, que no hay que tener aspiraciones, todo eso está, que el COVID se cura con el detente. Otra de las narrativas, eso, ¿no? Cuando en una conferencia, les voy a dar contexto, en una conferencia mañanera, alguien le pregunta al presidente una cuestión muy incómoda, al expresidente AMLO, una cuestión muy incómoda. Es que ya sé que se confunden porque piensan que siguen mandando. Pero... No, porque a Felipe Calderón le siguen diciendo presidente. Sí. En una mañanera le preguntan al expresidente AMLO de una manera muy incómoda sobre el tema, porque para la fecha ya había prometido una cantidad de vacunas compradas o importadas de Pfizer, no recuerdo, y no se habían cumplido para entonces. El presidente, moviendo los hilos de la oposición que tanto dice no ser manipulable, pues estaba diciendo: no, miren, es que yo no sé qué, pero presidente, las vacunas, no, miren, trabajamos con la OMS, con otros países. ¿Y la vacuna patria? Pero espérame, y mil cosas y esto. ¿Alguna vez salió? Espérame, pero yo me curo, pero yo me cuido con la gente. Espérame, permíteme, ves que ya saben a dónde voy. Y él decía, pues es que yo me cuido mucho y la cuenta me cuida. Dice, yo me cuido mucho y los mexicanos se cuidan, es más, me cuidan a mí, es más, miren, me han dado amuletos. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús. Y AMLO decía: los voy a tener como tarados, hablando durante meses de un amuleto, y lo logró. Pero es verdad, y yo fui a cierto canal de YouTube en una mesita muy bonita, típica, al que les mandamos saludos porque los queremos mucho. Y me decía Tere Vale, que real me cayó muy bien. Me dijo: Poncho, es que López dijo que el COVID se curaba con amuletos. Y le dije: yo vi que compraron, que México, el gobierno de México importó mínimo 150 millones de vacunas, no 150 millones de amuletos. ¿No será que AMLO quería tenerte hablando de los amuletos porque no se había cumplido la importación de vacunas hasta entonces? Presumir enfrascarte en una discusión política durante meses mientras mueren cientos de miles de mexicanos. Es que yo no lo estoy presumiendo. Es que yo no lo estoy presumiendo. Lo estás presumiendo y lo estás celebrando. No lo estoy celebrando. Como si fuera un logro. Es que la oposición lo pone en el centro y dice: los muertos son culpa de AMLO porque dijo que con un amuleto se curaba el COVID. Tengo una pregunta sobre eso que quizás Sicario puede ser la persona indicada para responderla. Una de las grandes declaraciones polémicas de Gatell tiene que ver con una idea de que los padres que estaban buscando quimioterapias para sus hijos y que no se les habían otorgado, realmente estaban encabezando una operación golpista en contra del presidente López Obrador. ¿Hay algunos? ¿Cómo? Perdón, hay algunos. Hay gente que vive de ser activista. Es un negocio en México. Perdón, no todos los... Perdón, nada. Perdón, sí. No había medicamentos. Perdón, sí. No había medicamentos para niños con cáncer. El problema de esa fecha. Yo te voy a decir, es más, Loret ha hecho del activismo, por ejemplo, de la tragedia de los niños con cáncer, porque claro que hay. ¿Te molesta que haya un periodista crítico del gobierno? No me molesta para nada. Me encanta, soy fan de Carlos Loret. Entonces, es responsabilidad. Bueno, los padres estaban golpeando al gobierno. Sí, algunos sí. Déjenme decir algo y déjenme encaminar esta conversación hacia un tema que sí le molesta y que sí le afecta a los millones de mexicanos que estamos allá afuera, carajo. A ver, si estás hablando de la pandemia fue hace 5 años. ¿Por qué no hablamos de lo que hoy está pasando? ¿Por qué no hablamos de lo que hoy está pasando y de lo que sí es corresponsabilidad del subsecretario de Salud de ese entonces y del secretario de Salud de ese entonces y también de los de ahorita?
el desabasto de medicamentos que hubo desde el sexenio de López Obrador, el problema para que te recibieran en los hospitales, el problema que hay. Pero eso no considera que hubo una pandemia que no hay en 150 años. Es que son dos cosas distintas. Cerremos lo de la pandemia. La pandemia fue hace 5 años. Ok, Gatell, en la OMS. Entonces te molesta que vaya. Porque parte del desabasto de medicamentos y parte del problema actual que tiene México en salud, lo causó Gatell, que lleva haciendo años, lo causó quien estaba al frente de la Secretaría de Salud en esa época. Lo causó como una pandemia, una pandemia mundial. Es que no son una cosa es la pandemia y otra cosa es lo que está pasando hoy con la falta de medicamentos que hay para diabetes, para cáncer, etcétera, etcétera. La reducción del 50% del catálogo de medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social porque no tienen medicamentos, van a reducir a la mitad y problema resuelto. Échale. No, y la reducción del presupuesto que ha ocurrido, una reducción de 34% del ejercicio fiscal que no es verdad, no es verdad. Se traslada ese presupuesto. Yo sé lo que tú vas a decir. Y vas a decir, lo mandaron a gasto no sectorizado. Y eso no podemos saber a dónde se fue, porque al ser no sectorizado, no se etiqueta y no sabemos a dónde se va. Que no forma parte de la Bienestar, Secretaría de el Salud. mismo sistema que la secretaria de Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, petista, por cierto, Margarita García, dijo que había que removerlo, hay que investigar y hay que ver qué está pasando ahí, porque no está funcionando. No sé ustedes, pero yo sí he visto de primera mano cómo en los hospitales públicos de nuestro país, vaya, en los institutos, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, desde hace un año no pueden hacer operaciones quirúrgicas. Está terrible. No, porque están en obra negra los hospitales, porque no pueden inyectar medicamentos, porque no tienen... Porque adquieren medicamentos caducos. Volviendo a Gatell, o sea, está terrible. El sistema de salud de México pende de un hilo, pero desde hace décadas. Es que yo no sé si nacieron, bueno, probablemente nacieron ayer, pero esto no es nuevo, Dios mío, esto no lo causó López Obrador. Sin duda somos más jóvenes que tú, no, pero te aseguro que con el Seguro Popular se atendían a más millones de mexicanos que actualmente. El gobierno actual dejó a más de 60 millones de mexicanos desamparados en materia de salud. El problema del sistema de salud mexicano tiene décadas. Es un problema de entonces no es corresponsabilidad de Gatell. No es corresponsabilidad de Gatell. ¿Qué cargo tenía Hugo López Gatell? Subsecretario de Seguridad. ¿Qué tiene ¿De seguridad? De salud. ¿Qué tiene que ver con el nombramiento en la ONU, en la OMS? Pero yo no estoy hablando del nombramiento en la OMS. Es que creo que esa fue la pregunta. ¿Cuándo hablé del nombramiento en la OMS? Ok, cerramos el tema. Gatell, muy bien, felicidades, señor héroe. Represéntanos bien en Ginebra. Y ya adelante. Quiero cerrar el tema de Gatell con algo bien hermoso que tiene que ver con un portal completamente apartidista, rosado, imparcial, que por cierto, me encanta, yo les aplaudo, porque me encanta que en ese portal critican el desabasto de medicamentos, aunque son financiados con presupuesto de medicamentos, por cierto. Pero está bien también. Son financiados con el presupuesto de salud de Michoacán y ese escritorio, uno rosita, completamente imparcial. Uno completamente imparcial que hace unos sets del juego del calamar, del Tren Maya. Es muy fácil sugestionar sin decir las cosas. Bueno, el señor Carlos Loret, cuando le pregunta a Monreal, le pregunta ¿dónde está la oposición? Y le dice Monreal. ¿Estás orgulloso le dice de Monreal? Carlos, le dice Loret. ¿Estás orgulloso de Monreal? No. Aquí lo hemos criticado ¿Te parece siempre. Aquí lo único que le ha aplaudido hasta ahorita. Es un gran momento. Sí, claro. Monreal, el único momento hermoso que ha tenido Monreal es cuando le dice a Loret, tú eres la oposición. ¿Es verdad? Y Carlos, no. Es un canal de YouTube. No, este es un canalito de YouTube. Un canalito de YouTube con el que financian unos pinches sets del juego del calamar, del Tren Maya, del aeropuerto. Bueno, este set no se queda. Les quedó más. Gracias. Les quedó más chido. No, pues claro, está padre. Pero no andamos diciendo que somos un canalito de YouTube. O sea, pero espérame. Un medio de comunicación digital con la coordinación de diputados federales. Espérame, es que yo no lo estoy comparando. Es que yo no lo estoy comparando. Es que la oposición es latinos y atípica. Yo estoy de acuerdo con eso. Y Carlos Salinas Pliego. Coordinador de diputados federales y estás diciendo que un canal de YouTube es la oposición. ¿Es en serio? Un canalito de YouTube pagado con el presupuesto de salud de michoacanos. Les puedo hacer una pregunta. ¿Quién creen que tenga más peso en la oposición? ¿Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, o Carlos Loret de Mola, el conductor de Carlos Loret. Por Dios, hermano mío, debería ser el presidente del PAN, pero estaba muerto. ¿Cuántos millones de votos tuvo el PAN? Perdóname, si te parece... Tiene menos millones de votos que la gente que ve a Latinos. No es lo mismo. A las Raki debería ser... No son los mismos votos que... A las Raki y Loret deberían hacer un crossover, poner un partido político y le daban al PAN. Debería de ser uno candidato a la jefatura de gobierno y el otro candidato a la presidencia. Me encanta. Pero a ver, el problema es que si siguiéramos los lineamientos de Morena, seguramente así pasaría. Bueno, seguro
seguramente a la Frankie sí la aceptarían en Morena. Golazo y a ver qué pasa. Pero a Xochitl la querían en Morena. No, pero déjame terminar lo del canalito de YouTube inocente completa. Por si no lo sabías. Nomás monetizamos en este canalito de YouTube que con el dinero que se hubieran pagado vacunas, que se hubieran pagado pañales, que se hubieran pagado cosas para el sector salud. Lo mismo la lana que le fuimos a regalar a Cuba, claro, y el petróleo que le fueron a regalar a Cuba al gobierno que tanto defiende. Sí, pero imagínate qué bonito. ¿Sabes cuántos millones de pero imagínate qué bonito ponerte una corbatita rosa y decir, es indignante que no haya medicinas cuando están pagando tu programa con el dinero del sector salud. Imagínate ilegal, presuntamente. Imagínate qué bonito salir a decir que el sistema de salud va a estar como en Dinamarca, o como Venezuela, o como Venezuela. Imagínate qué bonito. Pero para rematar, voy a poner una muy bonita imagen de un canal rosita, precisamente, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Que qué bueno que exista Latinus. Adelante, los queremos mucho. Les mando. De verdad, qué bueno que exista Latinus. Para que traigan en friega la 4T. Qué bueno. Pero decir que son los imparciales. A ver. Hay una foto. Bueno, ayer en la noche, los loquitos de Twitter, que son fans de Cayo y míos, por inbox, yo estaba jugando Play y me estaban llegando un montón de inbox. Oye, perro arrastrado asqueroso, ¿por qué no dices nada de que a Gatell ya lo rechazaron de la OMS? ¿Por qué no dices nada, naco asqueroso, arrastrado, palero, cerdo? Así, los más elegantes, ¿no? Y dije, güey, ¿en qué momento? No me enteré, no encontré nada. Y dije, yo estoy jugando Play. Hoy en la mañana voy, hago pipí, lo primero que hago, ¿no? Con una mano acá, y con la otra estoy así con el ring, acá viendo. No, estaba haciendo esto y hago así. No, o sea, ya sacudo, ya lo hago así, y me voy viendo los rings, y me sale esto, y dice, Latinos. Con la foto de Gatell, ¿no? El héroe de México, dice. Habría que ver. Aquí atrás. No es real, está en la cuenta de Latinos. Ahorita, sí, te lo juro, sigue estando. Y aquí el fondo de la OMS. Y dice, tú dime qué entiendes. Si eres una tía panista haciendo reel, scroll, perdón, y dice, Comisión de Investigación sobre COVID rechaza el nombramiento de Gatell como representante. Pareciera que fuera de la OMS. Parece que no tiene nada que ver. Es una comisión, de Sergio Aguayo. Tenía 15,000 likes y un montón de comentarios. Jaja, lo celebro, qué bueno, Chairos, son la vergüenza, un montón. Y le dije, y le puse en los comentarios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Espérame, porque es Gatell y porque es Latinos. ¿Por qué no quieren hablar de ¿Por qué no quieres hablar del desastre que hay en materia de salud en el país? Porque este es un ejemplo de cómo operaron contra Gatell. Y yo le puedo criticar muchas cosas a Gatell. Gatell es una víctima. Gatell no es una víctima. Familia querida. No, me parece que hizo muchas imprudencias. Familia querida de SDP. Pero este es uno de los ejemplos de las decenas de casos que yo veía en las conferencias de Gatell que dije, ya entendí lo que explicó hoy, me voy y veo los titulares que le megatergiversaban todo y decía, no se vale jugar con la salud. La gente está con miedo, encerrada en sus casas y por hacer política, prácticamente decían que Gatell decía que se iba a morir la mitad del país. Yo sí creo que Gatell es una víctima. Este es un ejemplo. Creo que sí lo victimizan. Yo creo que sí sufrió de un montón de ataques innecesarios. Y realmente en el fondo es porque se enfrentó a los poderosos. Nunca se porque victimizó agarró él, ¿no? nunca se victimizó. Una cosa es decir que se victimiza y la otra cosa es que yo sí creo que sufrió de ataques brutales. Víctima de ataques brutales. Y porque se enfrentó a FEMSA, se enfrentó a Coca-Cola, se enfrentó a Bimbo, les puso los sellos en frente de todos los productos basura. Siempre habló de la necesidad de modificar el sistema económico y transitar hacia una sociedad postcapitalista. Porque el capitalismo es un hombre politizado. Qué bueno que estabas hablando de ejemplos, hermano. Sí. Qué bueno que estabas hablando de ejemplos porque lo que están haciendo ustedes y de lo que llevan hablando los últimos 5 minutos es un ejemplo literal de cómo les gusta dar maromas para evitar hablar del tema grave que hoy le afecta a cientos de millones de mexicanos. El sistema de salud actual en el país está de mal en peor. No hay medicinas, no hay camas en los hospitales. Cuando te informas México de esos temas mal. Con estos... Evidentemente. O sea, lo que estoy diciendo está mal. No. Es una buena crítica. Vámonos ahorita. Es una muy buena crítica. Es una muy buena crítica. Pero cuando todo el día estos son los que te traducen la condición. Pues serán de ti. Los rosados. Entonces le voy a dar vueltas al tema. No, para nada. A mí se puede mejorar, claro. Hay una deuda de todos los gobiernos con el tema de la Lo que pasa es que, perdón. Noticia, pero es Morena ahorita quien gobierna. Adelante, y lo han fallado. ¿Ya han fallado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no hablamos del problema que es hoy en día, que aqueja, y la reducción del catálogo de medicamentos? Me parece... El problema presupuestal que ha habido, la falta de seguimiento, que incluso ha generado fracturas en la coalición gobernante. Y bajaron presupuesto del sector salud, por cierto, que está horrible. De 101 millones a 60 y tantos millones. No, tampoco tanto. Sí, 36 mil millones. Sí, es un recorte de 2023. Cambiamos ahora de tema, si les parece, para hablar de Gerardo Fernández Noroña. Te acaba de terminar su... ¿Qué era otro tema que vamos a acordar?
porque ya nos estancamos un poco con esto. A ver, termina ya fue la última sesión formal de esta legislatura, sigue siendo presidente, pero en septiembre, ya en unas vacaciones largas, ya transita hacia otra mesa directiva. ¿Qué balance hace el PRIAN al respecto de la presidencia de Gerardo Fernández Noroña? A ver, votaron a favor de Noroña. Yo milito orgullosamente en el Partido Acción Nacional. Partido Acción Nacional que votó plenamente todos a favor de Gerardo Fernández Noroña. Y hablando y defendiendo al Partido Acción Nacional, hoy Acción Nacional, si volteas a ver ciertas encuestas que han salido últimamente, los gobiernos mejor evaluados del país son los de Acción Nacional. Los gobiernos en donde más crece la economía son los de Acción Nacional. Los gobiernos en donde la gente se siente más segura es en Acción Nacional. Son del PRIAN, los volviendo al del PRIAN. ¿Cómo llegó Manuel acá? Viva el PRIAN. ¿Cómo llegó todo el vocero del grupo parlamentario de Morena? No se trata de eso en lo más mínimo. Pero hablando del tema de Fernández Noroña, que otra vez es que le encanta irse por las vertientes. No quiere hablar del tema porque sabe lo pésimo que lo ha hecho Gerardo Fernández Noroña. Me imagino que nadie en esta mesa va a defender a Gerardo Fernández Noroña, no en el tema personal. Él podrá hacer y a mucha gente le podrá caer bien en el tema personal y eso se respeta. Me parece que como presidente del Senado ha dejado mucho que desear. Ha sido un presidente brutalmente autoritario, obligando a ciudadanos libres a ir a pedirles disculpas a quien representa el Senado de la República. Ojo, o sea, me parece patético. Obligarlos a disculparse, denunciarlos penalmente utilizando al Senado como figura legal, operando en fiscalía para que se adelantara un tema de cuando te ataca una persona. No a través una del cosa Senado de la República. Primero una cosa es demanda y otra cosa es denuncia. Y esto fue denuncia. Y aparte, estás diciendo que entonces el gobierno puede encarcelar a ciudadanos porque tengan una opinión. Yo no estoy... No, porque esa fue la amenaza de esa fue la denuncia. El motivo fue que lo atacó físicamente. Hubo un ataque físico. No estoy justificando, estoy preguntando. Bueno, le robó el celular, fue realmente una denuncia en esos términos. Fue una agresión física y verbal que hubo en una... No estoy diciendo... José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña no impuso la denuncia, lo hizo el Senado como ente legal, operado a través de la Secretaría que no me gustó para nada eso, no me gustó que la disculpa fuera todo eso, pero también esta versión, pero también esta versión de Noroña humilló a un ciudadano porque lo criticó, también se me hizo muy exagerada. Te voy a decir, no, claro, te voy a decir qué pasó. Un ciudadano agredió físicamente a un político y el político de muy mala manera dijo yo escojo el Senado para que se haga la disculpa pública. Me pareció muy mal, pero de eso a decir alguien le gritó ay me caes mal, te voy a obligar a que no exactamente. Le pusieron un tuit y ya metió a la cárcel. Exactamente, a él le gritan, lo insultan y nunca ha hecho nada. ¿Cuándo había pasado esto en México? Nunca. ¿Cuándo habían golpeado a un presidente del Senado? Nunca habían agredido a un presidente. Antes te mataban los políticos con el PRI de los 60 y 70 te mataban. Antes no te disculpabas porque estabas bajo con tierra, todo respeto, antes no te disculpabas porque estabas muerto. ¿Cuándo habías visto un presidente del Senado exhibir datos personales ¿de quién? De ciudadanos, de estudiantes, por cierto que yo conozco varios de ellos, que fueron al Senado simplemente a manifestarse en un acto plenamente ilegal, a romper y agredir senadores en un acto? No. Primero que nada, esto fue días antes y está exhibiendo los datos personales de estudiantes, violando la Ley General de Protección de Datos Personales. Todo el Senado y golpeando a la dictadura, amenazar de muerte. Sí. A mí me parece que es un acto, sí, es violatorio de la ley. Sí, me parece que es violatorio de la ley. O sea, es que están a favor de la persecución, de la censura, del espionaje. Acabamos de decir que no estamos. No nos gustó. Y los jóvenes nos exhiban. Gente, hubieron amenazas de muerte derivado de este bonito post. Y me estás diciendo, pero es que es grave que días después una turba entró al Senado. Hubo amenazas de muerte cuando entraron al Senado estos jóvenes violentos. Yo tengo una provocación. Esto fue días a mí me parece que el rol... No somos los mexicanos. Pero no hay que romper las ventanas de la casa del pueblo. Oye, ¿puedo ir a tu casa a romper las ventanas, Diego? No. Primero que nada, esto sucedió una semana antes de lo que ustedes están hablando o intentando gestionar. 23 de octubre. Yo he sido muy... Segundo, aquí había sido operado el acceso correctamente a través de la bancada naranja, con Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque simplemente querían hablar con los diferentes grupos parlamentarios.
rompieron vidrios y atacaron senadores y golpearon personas. Por eso gracias al Chapo Guzmán, güey. O sea, para ustedes todo es posible, toda la violencia es justificable, no. ¿De qué estás hablando? Esto es una semana Están defendiendo criminales, a vándalos, por favor. Hemos sido muy críticos aquí, Poncho y yo, y Cayo también, al respecto del rol como presidente del Senado de Noroña. Pero yo una virtud que sí le veo como presidente es que creo que entendió muy bien su rol. Su rol no era únicamente moderar los debates. Su rol era ir a realmente generarles un ardor en su cavidad anal a la derecha política y mediática. Y eso creo que lo hizo de maravilla. Fue extraordinario con eso. Y creo que por ello representa de maravilla muchísima gente de ese país que disfruta cuando viene aquí Daniel y Miguel de Samaniego a gritar en contra de Noroña. Por lo menos creo que eso hay que concederle, que es un gran representante popular. Creo que muchísima gente se sintió identificada cuando Noroña humilló al señor este. Creo que muchísima. ¿Es plurinominal Noroña? ¿Y cuántas veces ha sido pluri? No tengo idea. No, era el diputado por Iztapalapa, más bien, casi siempre. Es un miembro muy importante. Es el mejor, lo decíamos tú y yo, pues qué país está, los abusos del poder. Porque tampoco, no sé si sabían, pero en su afán de defenderlo, el presidente del Senado ha violado muchas veces su reglamento, la propia Constitución, interviniendo a legisladores en tribuna que le podrán caer bien o le podrán caer mal. Es intrascendente. Su labor es presidir la sesión, no decir quién habla y quién no, o negar viajes o afirmarlos con base en filias o fobias políticas. Además, yo te voy a decir que retiraron absolutamente todas las reservas y los mandaron al diario de los debates en este periodo extraordinario, hace 2 días. Noticia, por ley tienen que ser discutidas. Es más, es disposición constitucional. Mire, pero es que yo creo que si no les gusta, ganen con votos, tengan senadores para evitar que Noroña sea presidente del Senado. A mí me impacta estar hablando sobre el trabajo de Noroña cuando los legisladores, los senadores de Acción Nacional, ¿han visto a Lili Téllez? ¿Es de su partido? ¿Han visto a Lili Téllez, por el amor de Dios? Se les hace la voz, por el amor de Dios. O sea, el altavoz hasta acá. Se hablan de groseras. Hay que levantar la voz cuando hay autoritarios. Se hablan de groserías, vulgaridades, corrientadas. Si te apagan el micrófono, ¿qué haces, hermano? Perdón. Si hablamos de vulgaridades, Lili Téllez es la reina. Yo no sé qué hipocresía. El problema de la derecha, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la hipocresía. Sus senadoras Lili Téllez. Hipocresía que viaja en primera, tiene una camioneta de 2 millones de pesos y dice que arriba la austeridad. Hermano, si vamos a hablar de hipócritas, por el amor de Dios, porque ahora sí me hiciste enojar y me hiciste enojar bien. Si vamos a hablar de hipócritas, voltea a ver absolutamente todos los morenistas que están en tus filas, exgobernadores que tanto criticaron de corruptos que hoy los protegen y los limpiaron con su varita de sanos. No, hermano, voltea a ver a todos los exgobernadores que están. Fíjate que vamos a hablar de ese tema. Venga. ¿Y qué está haciendo? Espérame. ¿Qué está haciendo la gobernadora actual de Guanajuato? ¿Qué está haciendo la gobernadora de Guanajuato, hermano mío? Lo está investigando. ¿Qué hizo el gobierno de Morena cuando le encontraron exactamente el mismo tema a los hijos de Andrés Manuel López Obrador con la Casa Gris en Houston? ¿Qué hicieron? Porque fue lo mismo, ¿eh? Era una casa, era un señor, el hijo del presidente de México, viviendo en una casa en Houston. Es lo mismo. Pues es que yo no sé, yo qué fregados voy a saber de la vida de Diego Sinué. Perdón, déjame entender algo. Las denuncias. Todas las críticas que hicieron a José Ramón López Beltrán por la casa me acabas de decir que es lo mismo de Diego Sinué. Yo te digo. Gracias por revelarte. En perspectiva, Diego, es lo mismo. En perspectiva es lo mismo. Debería ir a la cárcel José Ramón López Beltrán. En percepción es lo mismo, sin duda. A ver, si estamos hablando de que una persona está viviendo en una casa. Pero la diferencia si es que estamos uno es servidor diciendo, público y el otro si estamos no. diciendo, le dijo el presidente, no friegues. Y tenían contratos con la empresa misma que lo tenía. Pero a ver, hablemos del tema. Concediendo que lo que ustedes están diciendo fuera cierto, yo creo que estamos hablando de un caso similar, concediendo que fuera cierto. A diferencia de lo que hizo tu presidente en ese entonces y la presidenta actual, de decir que no pasa absolutamente nada y de hacerse guajes con todos los temas de corrupción y decir que su gobierno es el menos corrupto de la historia, cuando todos sabemos que no es cierto, que no es así, que es una bola de corruptos y de abrazacorruptos. Pero bueno, en ese orden de ideas, si
en efecto fuera cierto lo que estamos diciendo, creo que son dos casos equiparables. Vamos a ver qué dice el entonces exgobernador de Guanajuato. Yo no sé, ni estoy enterado del tema, de por qué, de quién era, de si estaba de vacación. No tengo absolutamente idea de referente a eso. Lo que sí estoy notando es que la gobernadora del estado de Guanajuato sale y dice, estamos investigando el tema porque sí, vamos a investigar. Yo no soy... Eso yo nunca lo he escuchado. Yo no soy fiscal. Yo no soy fiscal. Livia Denise, hermano. Yo no soy... García, por favor. Me pone nervioso siempre que pregunta nombres. Digo, hasta a mí me pone nervioso. Nosotros sí perseguimos. Yo no soy... Yo no soy fiscal, pero sí soy comunicólogo. Hay 3 casitas de 3 colores. 4 casitas de 4 colores diferentes. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto con Grupo IGA. Inocente, dice Cayito. La Casa Roja de Xóchitl con empresas cuando fue alcaldesa. ¿Has ido a su casa? Espérame. Como comunicólogo, la posverdad es, vamos a vender la casa. A ver, la primera casa de escándalos políticos, la Casa Blanca, no la de Trump, no la de Biden. La Casa Blanca de Peña Nieto, de Grupo IGA, que tiene la Casa Gris. Eso. Luego la Casa Roja, la Casa Gris, que fue un Airbnb en Houston fue un Airbnb de 12 meses. A ver, me chupo por el hijo del presidente. Oye, estoy exagerando. Obviamente no fue un Airbnb. Te voy a decir. Deja que el gobierno gringo le siga haciendo la chamba al gobierno mexicano. La narrativa de cierto portal Rosita otra vez es, ¿ya vieron cómo son iguales? Que la compraron. Había una intención de compararlas. Había una intención de decir la Casa Gris, claro. Te pones a investigar. El mismo Baker Hughes dijo, güey, qué pedo, nada que ver. Les funcionó tanto que sacó 36 millones de votos a la presidenta, ¿no? Eso no funcionó para nada. Sirve para lo que sirve. Les funcionó repetir que la Casa Gris es equiparable a la Casa Blanca. Espérame. Luego la Casa Roja le servía a la 4T para comparar la Casa Blanca y la Casa Gris en el colectivo, en la memoria colectiva, con Xóchitl hizo lo mismo que Peña Nieto, porque tenía empresas con las que su gobierno, alcaldía, todo eso. Y luego sale la Casa Azul, que es la de Sinue, y... Bueno, no es de Sinue. Es un contratista de la familia. Pero yo, repito, yo no soy fiscal. Yo no soy fiscal. No soy fiscal, pero sí soy comunicólogo. Y sí sé que la oposición nunca se indignó con la Casa Azul ni la Casa Naranja. Y la 4T no se indignó con la Casa Gris y sí con la Casa Blanca. O sea, todos son una bola de hipócritas, ya, hombre. Es que ese es el problema. El problema es que no es suya, es de un contratista de gobierno. Hermano, si fuera suya, no estaríamos teniendo esta discusión. Fuera cierto, el problema es el mismo que con el hijo del presidente. Pero lo acabas de decir tú, no es suya. ¿Y por qué no hablas de eso? ¿Es suya o no es suya? Ya no te entendí. Porque a uno le desagrada. Yo no veo. Ayúdame a entender. ¿Es suya o no? Yo no veo una prueba específica donde se diga que la casa de Diego Sinue, cosa que tú dijiste. Tú dijiste, la casa de Diego Sinue, o Poncho lo dijo. Yo dije, la familia de Diego Sinue. según yo, no es su casa. Es de un contratista. Ese es el problema. Eso es lo ilegal. Comprar casas no es ilegal. Si en efecto lo que tú dices fuera cierto, si en efecto lo que tú dices fuera cierto, claro que está mal. La diferencia, y yo lo único que quiero dejar claro aquí es, la diferencia es que yo sí acepto cuando algo pudiera llegar a estar mal, si así fuera, porque yo no sé si así fue o no fue. Ustedes no aceptan cuando estamos hablando en perspectiva de un tema similar con lo de la Casa Gris del hijo de Andrés Manuel López Obrador, que también vivía en una casa en Houston. Rentada 12 meses. Rentada 12 meses. Es una falsedad que era de un contratista. Espérame, claro, no, si era de una empresa que tenía contratos con Pemex. De una empresa cuyo dueño tenía otra empresa y esa segunda empresa tenía contratos con Pemex. También tenía contratos. Pero la empresa Baker Hughes no tenía maromas, igual que con Vector, ¿no? Y el jefe de oficina. Es que aplica la misma. Mira, aquí hay una persona que coincide, por lo tanto, hay que repetir nada. De Andrés Manuel López Obrador ligado al crimen organizado y ligado al lavado de dinero por temas yo no estoy diciendo que sea un virtuoso José Ramón López Beltrán o lo contrario. Nada más hay que establecer la verdad. La verdad es que la empresa no ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Y sabes cuál es la única verdad? Que al gobierno de Morena le gusta encubrir absolutamente todo lo que su gente hace y que solo existe algo malo cuando es... García Luna está en la cárcel, güey. Le cubrió a Calderón. Es que no entiendo de qué habla. Yo sé que probablemente... Oye, García Luna el Calderón. Es que estamos hablando de cubrir. Perdón, es que yo creo que nacieron cuando naciste. Naciste ayer. Al que le lavaba lana, el más cercano a tu jefe. El mismo García Luna que dicen que no hay pruebas en su contra. Por lo tanto, Calderón es inocente. Sin embargo, Calderón sí es culpable porque trabajó con Alfonso Romo. No está mal ser joven. Está mal no saber nada. Es el García Luna de Schrödinger, porque García Luna es
es inocente y es culpable al mismo tiempo. De Schrödinger. Claro, porque dice el PAN. No hay pruebas de que sea. Quiero escuchar a García Luna de Schrödinger. De Schrödinger, claro, porque dice muchos panistas. A Cayo le gusta. En Twitter dice, no hay ninguna prueba en contra de García Luna, por lo tanto Calderón y García Luna son inocentes, pero García Luna es culpable porque trabajó con Poncho Romo. O sea, es inocente y culpable según me convenga. Hoy sí es una contradicción ¿Pero importante. quién está hablando de eso, Todo Twitter, todo el PAN. Pero yo no estoy hablando de eso. dije que tú. Estás debatiendo conmigo. Porque no sabes de quién es. A ver, hermano. Pues claro, no estás hablando de eso, claro. Lo dice el que defiende a capa y espada a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, y que dice que México va mejor que nunca y el país cayéndose a pedazos. Defiende la figura del presidente más allá de los colores. Buen fanatismo del autoritarismo y del presidencialismo mexicano. Eres un autoritarista. ¿Es autoritario, Cayo? Claro que es autoritario. Se necesita. Pues sí, ¿no? O sea, sí se requiere mano dura. Es que sí, claro. ¿Pero qué quieren? ¿Un presidente que no sea autoritario? ¿Acaso es lo que quieren? Oye, Peña Nieto no era autoritario, lo trataron con la posible patada. y solo tanto Estado como sea necesario. Pero que funcione de algo el Estado, porque si no te garantizan la seguridad, la salud, la propiedad privada, si no te garantizan ciertas cosas, pues así como que tanto Estado. ¿Cómo que no hay, están no los quieren hablar del estados que tema, gobierna perdóname. el PAN? Guanajuato se está cayendo a pedazos. Es básicamente pedazos. un infierno, güey. Hermano, el país se está cayendo a pedazos, no te confundas. Perdón, pero estamos hablando de los ¿Sí? gobernantes de Acción Nacional. Está bien, ¿quieres hablar de los ¿Cómo gobernantes de está Morena? Guanajuato? Voltea a ver Guerrero, Por voltea a ver Sonora, voltea a ver Sinaloa, cabrón. En Sinaloa no puedes, en Sinaloa no puedes salir a caminar a las Oye, calles, Guanajuato es Cayo. un paraíso, Cayo, ¿no? no O sea, seas es que desvergonzado. ¿por qué no Un aceptamos estado que el contra problema- 26 que gobierna Morena. A ver, Evidentemente, cuando gobiernas No, 26, 27 cometes más Guerrero, errores. Permítanme Guerrero, sugerir Sonora, algo. A ver. Sinaloa, Chiapas, Oaxaca, Me voy a atrever. Tabasco. Sonora está de maravilla. Por el amor de Me voy a Dios. atrever. Tal vez La el inseguridad problema de la del país violencia está- no es de partidos políticos. O sea, yo sé que les encanta politizar las muertes. Pues no está bien, pero lo hacen. Achú. Pero tal vez el güey, perdón. la hipocresía de A ver, esta permítame. declaración, Dios Pero santo. tal vez No puedo con tanta el hipocresía. problema es que critican la estamos estrategia pegados segura al de principal consumidor de drogas. Y gobierne con quien gobierne, se va a enfrentar con un gran problema. Morena lo ha hecho mejor, yo creo que sí. A ver, Ese es mi- ese es estaríamos mi- mejor con Xochitl Gálvez al frente. No, estaríamos mejor con Xochitl Gálvez. Estaríamos Yo creo que mejor sí. con estaríamos igual o peor. No, o sea, Xochitl Gálvez podría hacerle frente a Donald Yo creo que hablar de Acaban podría designar a ser es muy México. banal. Lo clasificaron como enemigo de Estados Unidos junto con No China. lo clasificaron. No lo clasificaron. Permíteme. En ese tema hablamos en el SDP. La fiscal de Estados Unidos, la Pam, no sé qué, cómo se apellide. ¿Bondi? Bondi. No, hasta, imagínate. Bueno, sale La Pam fiscal de Estados Bondi, Unidos. la fiscal. O sea, te estás burlando de la fiscal. Sí, ¿Por qué sí, es fiscal o estamos porque es hablando de la mujer? fiscal. Vas a ver, Porque vas es a ver. rubia por el racismo de la inglesa. Ay, por lo que tú quieras, me estoy burlando de ella. Por blanca y millonaria. Sale y dice, me encanta, sale y dice, ningún país nos va a chantajear al gobierno de Trump. América, nadie lo va a chantajear, ni Irán, Porque tienes en el ni gobierno de China, México gente ni que está Rusia, aliada ni con el México, narco. ni México, ni ningún Son unos país adversario. narcogobernistas. Una declaración irresponsable, así como esa que está haciendo él, Es la verdad. irresponsable, exagerada, muy inmadura, y salen en los titulares. ¿Por qué el gobierno de México? Espérame, es permíteme. Sale una fiscal en el Senado gringo de manera irresponsable a decir América, Estados Unidos se refiere obviamente en su Pobre, le van a quitar la cosmovisión, visa, Poncho. ¿no? Y pone ningún país va a chantajear a Estados Unidos, ni Irán, ni China, ni Rusia, ni México, ni ningún país adversario. Titulares, Miguel Samaniego en grande así en su casa afuera. México entra en la lista de los enemigos de Estados Unidos. No es ¿Han cierto. escuchado lo que dice el presidente Trump de la presidenta Claudia Sheinbaum? Es una extraordinaria mujer, una extraordinaria persona. Porque él es un político. Pero eso se les un olvidó. absoluto desastre. Esa era la segunda parte de la Pero declaración. ejercicio de política ficción, ¿cómo estaríamos hoy si Xochitl Gálvez fuera presidenta de México? O sea, ¿estaríamos realmente mejor? Yo ¿O ya creo- podemos yo creo que reconocer habría una estrategia la más irresponsabilidad política de haber pasaron, presentado una siento. candidata? ¿Pero por qué? El ¿Por hablar qué? del O sea, ¿por qué hubiera- dices que es irresponsable? ¿Te parece mal que sea indígena? pleno momento. ¿Qué es lo que te parece Indígena, mal? lo que En pleno momento, imagínense. ¿Xochitl Gálvez? Yo recuerdo muy tiene bien raíces cuando el indígenas, presidente hermano. Donald ¿Y Trump qué tiene de anuncia malo? los ¿Qué tiene de aranceles. malo? Esa es mi pregunta. ¿Qué Vámonos, tiene de malo? Tiene lo mismo de indígena ¿Qué que tú, tiene querido de amigo. malo?
Sean serios, ¿Qué güey. tiene de malo, Xochitl es igual de indígena que tú, ¿Pero qué cabrón. tiene de malo No que te tenga burles esas del raíces? pueblo, güey. ¿Qué tiene de malo? Eso es lo que No te manches. Lo malo es que diga que es Qué indígena raro. cuando no Lo lo es. malo es Que a que los de la digas, no. izquierda Qué raro que les el Prieto molesta le moleste. que haya una candidata. Qué raro que al indio le moleste que se disfracen de indio. Claro que me molesta, güey. Al 80% del país nos sentimos ofendidos cuando gente como tú, Xochitl Gálvez, ¿Como yo? se visten de indígena solo para... Yo Pero fue tu candidata. No, fue tu candidata. No creas. Pues la apoyaste y Seamos acabas de decir que es específicos. indígena. Me parece que era Xochitl una Gálvez es muy indígena. buena Ya no entendí. candidata. No, Tiene no. raíces indígenas, sin duda. Y qué bárbaro. Y mi pregunta Qué fue, vergüenza. y mi pregunta fue, ¿te molesta eso? Claro. ¿O qué A ver, a mí lo que me pedía- ¿O por qué pones en tela de juicio? Porque si los Xochitl Gálvez indígenas hubiera llegado? sufrimos Porque todos es muy los fácil días en señalar este la país. etnia. ¿Te identificas como Pero indígena? ¿qué tiene de malo? ¿Pero de qué grupo indígena, por ejemplo? ¿Qué pueblo indígena? Todos, yo- En esta mesa, en lo que el país se cae a pedazos, estos señores se están viendo. Que si Xochitl Gálvez es indígena o no. No se Una escucha. persona que ni es senadora Sí, ya. ni es presidente de la Ah, República. yo no la traje a colación, o sea... A ver, bueno, pero a ver, un día antes o 2 días antes de que Donald Trump anuncia los aranceles del 25% contra México en ese momento, la hermana de Xochitl Gálvez sentenciada en este país por secuestro. Imagínense a una presidenta, pero imagínense a una presidenta de la República intentando negociar con Donald Trump en materia de seguridad, de comercio con esas Ah, no, es que el condiciones. gobierno mexicano negocia, cabrón. Yo ahí no la puedo culpar a de Xochitl Estados Gálvez por Unidos. lo que hizo Oye, su no tienen hermana. grandes Oye, negociantes. cuando despides a Yo todo ahí el no. cuerpo Yo no técnico estoy de negociación de la responsabilizando. Lo Secretaría que de digo es Economía, que pues, hubiera sido evidentemente una vamos a terrible negociar muy presidenta bien. porque las condiciones simplemente no le favorecían. Imagínate a una Xochitl No Gálvez hubiera con sido Oye, esta- bravo, bravo, qué bien No estoy diciendo negocian. que sea Acaban su de culpa. aprobar ayer en el Senado gringo yo no. impuestos a las remesas. Qué bien Bueno, negocian. Bravo. impuestos del 1% únicamente a las transacciones en efectivo Ah, bueno, y ya me no parece- solamente a me la, parece y no a mal, las... me parece mal. Me parece que se Eso logró los una gobiernos gran del PRI han coartada. pasado, hermano, cuéntame. Regresivo, porque En el ese PAN, 1%, cuando gobernaba el del PAN pasado. porcentaje que tú quieras. Pregunta, ¿quiénes reciben más remesas? Las personas que están en un decil de menor ingreso en México. Así funciona. Un impuesto para esas personas les pesa más. Y el hecho de que hablemos con la ligereza de no va a impactar. Por cierto, también con el tema de los aranceles, no entendemos la fragilidad y lo importante que es para la economía mexicana, tanto primero Pero- el flujo de pero ¿qué dice que remesas no? como con los aranceles. Literalmente estadounidenses. no va a Con ellos. impactar, o sea, literalmente el gobierno va a cubrir ese 1%. O sea, Porque literalmente con el déficit- no con va el a déficit impactar. fiscal que tenemos. tenemos. Bueno, y estamos hablando de que el cálculo o sea, era de yo que sé el que no son macroeconomistas, 97%, pero no mames. el 97% de las remesas no implican, no están afectadas por esto porque realmente se limita únicamente este impuesto a las transacciones en Y lo efectivo. bajó del 15 al 1%. Podríamos aplaudir el buen trabajo del 15%. ¿No te acuerdas cuando que se le había peleado con planearon. Oroña y que lo Al habían 1%. incrementado al 15? Después 5 y luego 3 y luego 1. Podríamos aplaudir la gestión de quién fue Marcelo Ebrard. No sé quién gestionó esto. Oye, pero oye, no, ¿por qué no aplaudimos el Telecán? No se La exaltaron, creación del pero Telecán. no Aplaudimos el exaltaron Telecán tanto, güey, también. es la Aplaudimos lo celebración. bueno. Aplaudimos lo bueno. Nos chingaron. Gracias. Nos chingaron poquito. Van a empezar a hacer como los de Moreno. Festejar la Es que sí mediocridad, robamos, es lo pero fácil. poquito. Pues O bueno, como empecemos a cuando Marco despedirnos Cortés también. pierde 4 estados y dice, ahí está, no que íbamos a perder 6, Morena, nomás perdimos 4. No, sí, pero impresentable. claro, Sí, 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 claro, sí. claro, Yo lo sé, claro. yo sé. Te digo, terrible en Acción Nacional porque Pero tenemos nosotros sí lo autocrítica, aceptamos, ustedes güey. no. Somos autocríticos. Ah, bueno, Pues, a ver, permítanme ya pasar a las despedidas. Poncho, hazte un comentario de cierre. fuera de choro, qué buena mesa. Qué buena mesa. Este Cayo es un gran polemista. No, Viene aquí a me calentar a todo el encantó mundo. la química que hay aquí. Vengan más seguido. Sí, por favor. Ojalá que en Atípica hubiera una pluralidad de este tipo de Sí hay, pero no personas. vas, te da miedo ir. Cuando quieran te voy. invitan. Bueno, Cuando te invitan, cuando te invitan te da miedo. al que lo invitaron, Yo soy la prueba de que me invitaron y no me quisieron recibir. Porque son cobardes. Oye, Cayo, pero no hables de cobardes porque no viniste como a los últimos 3 programas. Te dio miedito No, enfrentar pero el la fracaso verdad, de la reforma judicial. Pero si yo hasta te andaba buscando para que pagaras la apuesta. ¿De qué Hermano, hablas? perdiste la apuesta. Es que Por Dios. pierden apuestas y no Hasta la Ricardo aceptan. Anaya Qué les explicó bárbaro. cómo la aritmética Ay, le salió mal y ni con eso el pudieron pizarrón, hacer. ¿no? Daniel, échate un breve cierre, ¿verdad? Échate. Yo creo que definitivamente se necesita un espacio plural, pero también se necesita reconocer los errores, sobre todo de quienes llevan 7 años gobernando en este país, con una mayoría que no se tiene desde los años 80. Y yo creo que tenemos que hacer un balance sincero de la presidencia, tanto de José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña como presidente del Senado, como de la situación de medicamentos que está atravesando nuestro país y que nos cuesta vidas. Y las vidas que se pierden son de todos los colores políticos. Y eso es algo que tenemos que reflexionar y debería de unirnos como país para poder solucionar ese problema. Vamos para reflexionar. A la Raki Junior. Vamos. Por favor. a las Rocky Ya Centennial. les dio pánico. No, pero a ver, el tema aquí
realmente es grave. Lo que está pasando en México es grave. Lo que está atravesando el sector salud es grave. Tener mandatarios que mienten todos los días y que dicen que ya van a resolver el problema del desabasto y corte A, pues solo reducen al 50% la capacidad o la cantidad de medicinas o de diversidad de medicinas que hay para poder resolver el problema. Creo que es gravísimo lo que está pasando en México. Necesitamos levantar la voz, necesitamos exigirle al gobierno que haga las cosas, dejar de echarle la culpa al pasado. Hoy lo volvió a hacer la presidenta en la mañanera. Es que fue culpa de que Calderón, porque cuando Calderón era presidente, llevan 7 años gobernando, tienen una mayoría absolutista, se están apoderando de todas las instituciones del país, tienen los 3 poderes de la Unión con su fraude a la reforma al Poder Judicial, tienen todo. ¿Por qué no estamos viviendo en el México que tanto nos prometieron desde 2018 en sus propuestas de campaña? Esa es mi primera pregunta. Y nada más para cerrar y decir, a ver, la presidenta decía en la mañanera, y me parece muy interesante este tema, que Felipe Calderón cuando fue presidente hizo que quitó una norma para que las empresas que distribuían medicinas en México no tuvieran que tener forzosamente plantas en México. Pues señora, ¿qué esperaba la presidenta de México? Que las farmacéuticas de altos niveles del mundo para medicamentos o que crean medicamentos específicos a fuerza vinieran a invertir en México y mientras tanto no comprar las medicinas o sea, que la gente que se enfermara se muriera. Pues creo que esa es la estrategia del gobierno, dejando a gente desamparada sin medicamentos y más de 50 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a salud desde que desaparecieron el Seguro Popular y luego maromearon con un INSABI que luego también desaparecieron a los 2 años. Y luego se fueron al IMSS Bienestar. Perdón, disculpa. A mí, bueno, nada más para cerrar, le deseamos toda la suerte del mundo, un héroe, el doctor Gatell. Muchas gracias. En esta mesa estamos rezando. Yo sé que le da risa lo de la religión y todo eso. A mí, ¿no? Entonces rezamos porque le vaya muy bien al doctor Gatell. Y nada más para concluir, a estos jóvenes, me da gusto que la juventud esté participando en la política. Me gustaría que investigaran o googlearan García Luna. ¿Cuántos apóstoles a ver qué hay? le sale, ¿no? Es todo lo que tengo que decir. Muchas ¿Es gracias. la Virgen? Gracias, jóvenes del PAN, no PRIAN, al parecer. Cayo. Completamente Poncho, apartidista, gracias. ciudadano imparcial, sin sesgo alguno. Exactamente. Y en especial, gracias a usted por habernos acompañado. Le mandamos un gran saludo a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de CP Noticias. Pásala muy bien. Hasta luego.